Ya estamos en una tarde más de Shabbat aquí en la congregación Proyecto de Vida y mandamos un shalom a las personas que vayan a ver la grabación de esta enseñanza en nuestro canal de YouTube, Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. Soy el pastor Juan González y hoy, como cada Shabbat, nos gozamos y después de haber alabado al Eterno con cánticos de alegría, hoy vamos a compartir la palabra, el alimento espiritual. Para mí es un gusto compartir estas enseñanzas que, como he dicho, nos toma tiempo estudiar y preparar para edificación de las personas que los van a ver. Y bueno, invitando a las personas que siguen nuestro canal, que si les gusta esta enseñanza, le den un like, porque es la manera en que la plataforma de YouTube la recomienda esta enseñanza a más personas. Si no se han suscrito, suscríbanse al canal en este proyecto de enseñanza bíblica bajo la perspectiva del pensamiento hebreo. Y bueno, también recomienden la enseñanza si les gusta. Y hoy vamos a continuar con el tercer tema de la nueva serie que hemos iniciado y que para mí de verdad es una pasión. Lo estoy haciendo con mucha alegría porque estamos reaprendiendo la palabra después de 38 años de creyentes, después de 24 años ya en el pastorado y de mucho estudio. Hoy estamos reaprendiendo y esto es lo bonito de la palabra, que nunca llegamos a conocerla del todo. Siempre el Señor nos enseña cosas nuevas y con esa mentalidad hay que siempre venir a la Escritura, no pensando que lo sabemos todo, sino que siempre el Señor nos enseña algo nuevo en su palabra. Y rápidamente les voy a presentar aquí la portada del tema que ya iniciamos hace 2 semanas y que le llamamos Gálatas en el contexto judío del primer siglo. Y como ya dijimos, esta carta es una de las cartas más controversiales de Shaul HaTarsi, como es el nombre en hebreo de Saulo de Tarso, conocido como el apóstol Pablo, y que dijimos que a veces se saca de contexto porque se estudia con el pensamiento occidental cristiano y no con el contexto del pensamiento hebreo, porque realmente Shaul fue un judío del primer siglo. Mi esposa esta semana decía que al leer Gálatas le está leyendo en la traducción Reina Valera, que cambia muchas palabras, y dice mi esposa, pues es que leo la carta a los Gálatas y pareciera que Pablo dice la ley ya en el Mesías ya pasó, ya no está vigente. Y parece que esto es así, y muchos cristianos así lo interpretan. Pero a través de esta serie vamos a desmentir algunas malas enseñanzas que se han sacado de Pablo en esta carta. Y espero sea pues muy revelador para las personas que van a ver la enseñanza, si son cristianos, los que van a ver esta enseñanza, evangélico, protestante o aún católicos. Creo que si se quedan hasta el final de esta enseñanza van a aprender la perspectiva que tenía el pensamiento del apóstol Pablo originalmente y van a entender muchas cosas que quizás hasta hoy no han comprendido. Y hoy voy a compartirles la tercera parte de la enseñanza de esta serie que le hemos llamado Pablo, el nombre como lo conocemos acá en Occidente, aunque su nombre original es Shaul HaTarsi, Saulo de Tarso, el rabino fariseo y el origen de la ley judía. Y de entrada a algunos les parecerá raro, ¿cómo que un rabino fariseo? Pues que no eran los fariseos con los que el Mesías Yeshua peleaba y discutía. Pues sí, y eso era precisamente Pablo, un rabino fariseo. Y hoy lo vamos a demostrar bíblicamente y sobre todo vamos a entender algo muy importante para entender esta carta, el origen de la ley judía. Vamos a ver cómo la ley judía no es lo mismo a la ley de Moisés, que esa es parte de la confusión al interpretar esta carta. Y para los que no han visto las enseñanzas pasadas, la primera con la que empezamos esta serie le llamamos Gálatas, la carta más mal interpretada de Pablo. Y así lo estamos demostrando, que es una carta que se ha comprendido mal porque no se ha podido entender en su debido contexto del primer siglo, en donde Pablo y los demás discípulos, así como el Mesías, eran judíos, no eran cristianos, ni católicos, ni protestantes, eran judíos. Y hay que entender cómo se pensaba, cómo se creía, las costumbres, la cultura del primer siglo allá en Israel, para poder entender el pensamiento del apóstol Pablo en esta carta. Y luego después
que por cierto la enseñanza pasada se nos alargó, yo puse 2 temas, lo hice en un segundo tema que le llamamos Gálatas, el autor y los destinatarios, porque antes de entender una carta de Pablo hay que entender quién era el autor, su contexto, su historia, su biografía y también a quién les escribió, y entendimos en esta enseñanza que él escribe a creyentes israelitas que vivían entre los gentiles en la región de Galacia, lo que hoy es Turquía. Y son ciudades que aún existen, y ahí fue las primeras comunidades a las que Pablo llevó el evangelio y a las que les escribe estas cartas. Así es de que muy importante ver estas enseñanzas anteriores para tener la hilación completa de esta nueva serie sobre la carta a los Gálatas. Y vean, quiero empezar con algo que me encontré en uno de los anuncios que se ponen en los grupos cristianos, donde hay debates entre católicos, evangélicos acerca de la Biblia. Y aquí yo empiezo preguntando hoy, ¿Pablo fue un católico romano? ¿Cómo ven? Nosotros claro que entendemos que no, pero me encontré este post del lado izquierdo, dice, Pablo, como un buen católico, estuvo en contra de las sectas. Ya ve que en redes sociales se le tira mucho a los evangélicos como sectas, porque el católico piensa que ellos son la iglesia original del año 33, cuando ignoran que eran judíos, no eran católicos, y insisten en esto, y malcitan la escritura, y aquí dice, Pablo, apóstol, fue católico, porque alaba a los que guardan las tradiciones, según 1 Corintios 11, del 1 al 2, cosa que hoy voy a explicar. Él se mantuvo célibe, según 1 Corintios 7, 8, y nos exhorta a vivir en celibato. Pero lo que se ignora es que, aunque él no estaba casado cuando escribió estas cartas, debió de haber sido casado, porque para ser miembro del cuerpo de líderes, por así decirlo, en el judaísmo se tenía que ser casado. Lo más probable es que fue divorciado o viudo. Ahora, San Pablo dijo, si alguien fomenta sectas, la llamará la atención una y otra vez, si no obedece los dejas, sabiendo que él se condena a sí mismo. Y pues citan a Tito, pensando que Shaul católico, el Pablo católico, le tira las sectas evangélicas. Así según ellos lo interpretan. Es que el pensamiento occidental, muy permeado por el romanismo, las ideas del catolicismo romano, ve a Yeshua el Mesías y a los apóstoles como santos católicos, y así como aparecen en la imagen, con aureolas en la cabeza, porque acuérdese, todos ellos son santos, San Pablo, San Juan, San Pedro, porque son los santos que se veneran en el catolicismo, y así se les ve como católicos. Por eso empiezo esta enseñanza diciendo, Pablo fue un católico romano, hoy lo vamos a desmentir con la escritura. Y precisamente quiero, antes de empezar esta enseñanza, hablar acerca del pensamiento tradicional que impera en nuestro medio, que ya dije, está muy influido por el pensamiento cristiano, tanto romano como cristiano, evangélico, y lo que es el razonamiento circular. Fíjese bien. Y empiezo preguntando, ¿por qué tantas personas repiten las mismas malas interpretaciones de la escritura y las creen como si fueran verdad? Usted va a ver en estos grupos cómo sale cada enseñanza totalmente tergiversada y no respaldada por la escritura, pero ¿por qué tanta gente repite y repite y se lo creen como algo cierto? Bueno, muchos creyentes, la respuesta es porque muchos creyentes no salen del pensamiento tradicional impuesto por siglos por la religión tradicional, en el que se aferran a tradiciones religiosas y se trata de mantener la creencia de que Jesucristo y sus discípulos eran cristianos católicos y que la iglesia original era la iglesia católica y no judía. Así se piensa y así se ha enseñado por siglos. Pero este no es tanto el problema, sino que el pensamiento circular es aquel pensamiento que gira en las mismas ideas que se enseñan una y otra vez sin que nadie analice, investigue y mucho menos cuestione. Entonces,
El creyente que va a la iglesia, a la misa y escucha al sacerdote decir algo, pues él lo repite, no lo investiga, no lo comprueba, y así se va haciendo el pensamiento circular. Así es de que esto nos enseña que debemos hacer lo que hicieron los cristianos de Berea, ¿se acuerdan? Cuando llegó Pablo, dándoles el mensaje, dijeron, a ver Pablo, vamos a sacar la escritura, lo que en aquel tiempo era el Tanaj, el Antiguo Testamento, a cotejar si realmente lo que nos vienes a enseñar es cierto. Y eso es lo que debemos de hacer siempre, no creer lo que nos dicen así, sin analizarlo, sin cotejarlo a la luz de la escritura. Y esto es el motivo por el cual se sigue malinterpretando los escritos de Pablo y se repiten, porque nadie cuestiona, nadie analiza, nadie investiga. Ese es el problema. Ahora, entrando ya en el tema que nos va a ocupar hoy, empiezo esto. Pablo, un rabino fariseo. Esa es la pregunta. Y lo vamos a demostrar. ¿Cuál era la identidad de Shaul, Pablo, Saulo de Tarso? Bueno, Pablo contaba con las mejores e impecables credenciales. ¿Cuáles eran las credenciales de Pablo? Hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, graduado de la más distinguida escuela farisea de su tiempo, la escuela de Gamaliel, de extracción celosamente farisea, experto en la ley de Moisés y la ley judía. Son dos cosas diferentes. Funcionario directo del Sanedrín, miembro del Sanedrín, que era el cuerpo gobernante judío de aquella época en el primer siglo, y para ser miembro del Sanedrín se tenía que ser casado. Por eso es muy probable decir yo que él fuera viudo. Funcionario directo del Sanedrín, cargo que le daba una distinción de las más prestigiadas en Israel en aquel tiempo, el primer siglo. Ese era Pablo o Saulo de Tarso, un rabino fariseo. ¿Y cómo podemos comprobar esto que estoy aquí afirmando acerca de la personalidad de Pablo? Bueno, Pablo fue un judío fariseo. ¿Y dónde dice esto? Bueno, Pablo lo dice de sí mismo de esta manera en Gálatas, precisamente la carta a los Gálatas, capítulo 1, versos 13 y 14. Y leemos de esta manera, y pongo, por cierto, en letras mayúsculas, el énfasis de su identidad. Y este pasaje dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo. Esa era su religión. Él lo dice en el catolicismo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios, y aquí entendemos que era la asamblea de creyentes, aunque luego se traduce como iglesia, y pensamos que era cualquiera de las iglesias de hoy, sobre todo los católicos, ¿verdad?, que se atribuyen ser los primeros. Y dice que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo, vuelve a recalcar cuál era su creencia y su religión. Aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y cuando aquí habla de ser celoso de tradiciones, el católico, ¿qué cree que piensa? Pues de las tradiciones católicas. ¿Pero qué tradiciones se refiere? ¿Quiénes eran los padres de Shaul, de Pablo? Judíos que tenían la tradición judía. Aquí no hablamos de cristianismo, ni católico, ni evangélico, que no existía en este tiempo. No existía. Pero bueno, algunos quieren ver lo que ellos se imaginan sin investigar el verdadero trasfondo de este personaje. Ahora también la escritura habla de que él era un fariseo y, por cierto, muy celoso, muy celoso. Y sin duda gozaba de una reputación en el judaísmo, que era su religión, porque él mismo consistió en la muerte de Esteban, el primer mártir, ¿se recuerdan? Hechos capítulo 8, se dice cómo Esteban predicó a los judíos un mensaje, y sobre todo muy bien resumido, haciendo un recuento histórico hasta llegar al momento donde dice, habla del Mesías a quien ellos rechazan, y dice que les rechinaron los dientes al ser acusados como los homicidas del Mesías, y lo mataron.
Y ahí estaba Shaul siendo testigo de ese asesinato, dando su consentimiento porque era funcionario del Sanedrín. Y cuando alguien era parte del cuerpo gobernante judío, tenía que presenciar este tipo de lapidaciones que eran autorizadas cuando se creía que una persona cometía una infracción grave a la Torá. En este caso, pues, predicar según ellos algo que era contrario a la Escritura. Ahí estuvo Shaul presenciando la muerte de Esteban como parte del Sanedrín que él componía. De manera que era un hombre celoso de sus creencias y de su estilo de vida como judío, que adquirió de su formación como fariseo desde su juventud. Y esto es lo que lo llevó a perseguir a los seguidores de Yeshua, porque él al principio no creía que Yeshua fuera el Mesías. Y como ya sabemos, los perseguía, los metió en la cárcel y mató a algunos de ellos, pensando que de esta manera él defendía su creencia como judío fariseo que él era. Ahora miren, otra de las grandes mentiras o creencias que hemos creído, y digo vemos porque yo así lo creí hace algunos años. Cuando leemos el capítulo 9 del libro de los Hechos, que ahí lo puse a mano derecha, en la mayoría de las Biblias, Reina Valera y otras versiones, va a aparecer en la parte de arriba del capítulo 9 de los Hechos esta descripción que es parte de los encabezados o títulos que ponen las editoriales, no es parte de la Biblia. Y fíjese, ahí lo pongo en un círculo, ¿cómo dice ahí arriba? Conversión de Saulo. Y algunos dicen, miran, esta historia donde dice Saulo respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, ¿a quién se refiere? A los seguidores de Yeshua, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, estoy leyendo Reina Valera 60, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí viene la supuesta conversión de Shaul, Saúl, Pablo de Tarso, supuestamente de judío, se hizo cristiano. ¿Usted qué opina de eso? Eso es lo que se cree. Pero eso es una idea errónea de que Pablo se convirtió en cristiano cuando iba en este camino a Damasco a perseguir a los seguidores de Yeshua. Y todo parte solo por un encabezado que habla de una supuesta conversión de Saulo. Ahora, Pablo nunca dejó de ser un creyente judío, ni abandonó su fe ni sus creencias. En lo que él se convierte, por así decirlo, si así lo afirmamos, es que él antes no reconocía a Yeshua como el Mesías de Israel y ahora lo reconoce porque tiene un encuentro con él. Y por cierto, ese Saulo, Saulo, él lo escuchó en hebreo, porque él conocía el hebreo y escuchó a Yeshua hablándole. Y ese fue el encuentro que cambió su vida, pero no como cristiano, sino siendo un judío ahora mesiánico, seguidor de Yeshua, que fue lo que luego empezó a predicar y enseñar por todas partes. Pero no una conversión al cristianismo. Eso es un mito que hoy estamos comprendiendo al estudiar a fondo el trasfondo judío de esta carta. Siguiendo con la identidad y las credenciales de Pablo. Pablo describe su trayectoria y sus credenciales en diversos pasajes y nunca dejó de identificarse a sí mismo como un hebreo, israelita o descendiente de Abraham. Nunca como un cristiano. Óigalo bien. ¿Qué dice 2 Corintios 11:22? Él pregunta a aquellos que presumían de ser algo y él como para
decir yo también lo soy. Les contesta, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo lo soy. Vean, él nunca dice, soy cristiano, soy católico, soy evangélico, protestante. No, eso no existía. Y además conocía tanto su origen e identidad que él sabía a qué tribu de Israel pertenecía. Y eso lo encontramos en Romanos 11:1. Cuando él dice, digo pues, ha desechado Dios a su pueblo, y se refiere al pueblo judío, y él mismo contesta, en ninguna manera. Porque también yo soy, ¿qué cosa? Israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, el más pequeño de los 12 hijos de Jacob. De la tribu de Benjamín, él sabía su origen. De manera entonces que nada tiene que ver con que él fuera cristiano. Pablo siempre judío. Ahora hay un aspecto importante señalar en estos primeros puntos que he compartido. Pablo, como judío, amaba a sus hermanos judíos y afirmaba que Dios no los había desechado. Acabamos de leer el pasaje. Pablo no se hizo ni antisemita, como algunos así lo han querido presentar, ni predicó en contra de sus creencias como judío. Nunca lo hizo, aunque algunos así lo piensen, malinterpretando sus pasajes. Pablo siguió amando a sus hermanos judíos a pesar de que estos rechazaron al Mesías. Hay que recordar que algunos sí le dijeron, no aceptamos ese mensaje, pero no por eso él desechó su fe, ni empezó a hablar en contra de la Torá, ni de las creencias como judío que él siempre tuvo. Lo acabamos de leer, ahí está escrito, él era israelita, descendiente de Abraham, hebreo, y eso nadie lo puede negar. Entonces, es imposible ver a un Pablo que quiere fundar otra religión distinta a la que él tenía. Para aquellos que dicen, Pablo fue el que creó el cristianismo, porque al ser rechazado por sus hermanos hebreos, comenzó a predicar un Cristo distinto a la fe que él profesaba fuera del entorno judío. Es cierto que fue el misionero a los gentiles, pero también ya explicamos que muchos de ellos, la mayoría, no eran gentiles que venían del paganismo, sino parte de las 10 tribus de Israel que se habían perdido entre las naciones. Israelitas que vivían entre los gentiles, que es diferente, como ya lo explicamos en el tema del autor y destinatarios de esta carta. Hay que entender, pues, el contexto de estos pasajes. Entonces llegamos a la conclusión que Pablo era, pues, un fariseo. Aún enfrentando el juicio al que lo llevaron sus hermanos judíos, porque supuestamente predicaba cosas extrañas contra la ley, esa era la acusación. Pablo admite su perfil como judío y fariseo en su defensa ante el gobernante romano Félix. ¿Dónde está eso? Hechos 22:3. Vean cómo se defiende él de las acusaciones de los judíos que supuestamente él ya andaba enseñando otra cosa. Él dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros, porque tenía una audiencia que lo acusaba que eran judíos. Entonces él dice, soy judío, sí, nací en Tarso, pero estudié aquí en Jerusalén, en la destacada escuela del maestro Gamaliel, y soy celoso de Dios, de todo lo que hemos aprendido. Así se defiende. Y Hechos 23:6 dice también, entonces Pablo, notando que una parte de la audiencia que él tenía enfrente era de saduceos y otra de fariseos, fíjese bien, él conocía a su gente, alzó la voz en el concilio y dijo, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Y cuando él habló de la resurrección, ¿saben qué pasó? Comenzaron a pelearse los dos grupos, porque los saduceos no creían en la resurrección
Los fariseos sí. Y cuando le saltó esa bomba, algunos decían, tiene razón, y otros, no, está mal. Y en medio del alboroto, se salió bien librado. ¿Y por qué hablo de la resurrección? Porque él conocía al grupo de saduceos y él mismo era fariseo. Dijo, ahorita aprovecho para lanzarles una bomba aquí. Como judío que era, conocía las creencias de los diferentes grupos dentro de la religión judía. Lo vamos entendiendo. Esto que dice que fue educado por Gamaliel, como él lo afirma. ¿Quién era Gamaliel y cuál era esa escuela? Para que usted se dé una idea de dónde y qué clase de educación tuvo Pablo. Por eso el Señor dijo, porque instrumento escogido me es este. ¿Y por qué era tan instrumento escogido? Por su formación. Y vean, aquí lo explico. La escuela farisea de mayor prestigio de su tiempo era la de Gamaliel. Era como la mejor universidad que usted podría encontrar en aquel tiempo en Jerusalén. ¿Y quién fue Gamaliel? Su maestro. Era uno de los más distinguidos fariseos de su tiempo, respetado aún por sus opositores, los saduceos, porque había grupos y rivalidades entre los propios judíos, y reconocido aún en el judaísmo actual. Era el nieto de Gilel, el fundador de una de las dos principales escuelas del pensamiento fariseo del primer siglo. La otra escuela era la escuela de Shammai. Shammai y Gilel eran los dos maestros que influenciaron más el pensamiento en la época de Yeshua. Y Gamaliel era el nieto de Gilel. Era tan difícil tener acceso a estas escuelas que solamente los más destacados estudiantes de la Torá en Israel podían tener acceso a estas escuelas. Y aquí pregunto, ¿sabe cuál era el examen de admisión para ser aceptado en una de estas dos escuelas? Conocer la Torá de memoria, los primeros 5 libros de la Biblia. A ver, hay que memorizarlos. ¿Cómo la ven? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio de memoria. Si no se lo sabía, no lo aceptaba. Entonces, Pablo era un experto en la Torá. No era cualquier cosa. Por eso cuando él dice, educado a los pies de Gamaliel, él decía, salí de Harvard, salí de Yale, hablando de universidades muy prestigiadas de Estados Unidos, ¿no? Así literal, de la mejor escuela. ¿Cómo la ven? Por eso el Señor dijo, quiero un instrumento escogido, preparado para que lleve mi palabra. Y escogió, no casualmente, al rabino Shaul. Ahora, como parte de su fe judía, él guardó las tradiciones y creencias como judío, pero solo por mencionar una de las prácticas judías que hoy también se niega. Pablo guardaba el Shabbat, y aunque algunos digan que de repente ya aparecían reuniones en el primer día de la semana, algunos creen que ya cuando se hizo cristiano empezó a hacer cultos el domingo y escuela dominical a las 10 de la mañana. No, Señor, no existía eso. No había iglesias cristianas ni templos cristianos en el primer siglo, solo sinagogas judías. ¿Y a dónde iba Pablo? Pues no había reuniones más que en Shabbat. Eso era la sinagoga judía, se reunía en Shabbat. Y fue un devoto judío fariseo cuya costumbre era asistir a la sinagoga en Shabbat y enseñar ¿qué cosa? La Torá. Esa era la escritura que tenía. No existía el Nuevo Testamento. ¿Y dónde dice eso? Hechos 17, 1 y 2. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. No eran católicos. Y Pablo, como acostumbraba, y ahí lo pongo en mayúscula, fue a ellos y por 3 días de reposo, Shabbat, discutió con ellos. Hechos 18:4, y hay más pasajes, solo puse 2. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, Shabbat, y persuadía a judíos y a griegos. ¿Lo ve aquí? Él nunca dejó, ya siendo creyente en el Mesías, de guardar Shabbat. No se hizo cristiano de domingo. Eso queda claro.
Ahora, él fue orgulloso de su origen. Ante los filipenses se acreditó como fariseo para contradecir enseñanzas fariseas que eran contrarias a la doctrina de los apóstoles que ya se empezaban a enseñar en algunas comunidades de creyentes. ¿Y quién las podía refutar? Pues otro que fue fariseo. ¿Y qué dice Filipenses 3 del 4 al 6? Hablando de su identidad, él dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y ahí es donde dice, circuncidado el octavo día. Y esa era una regla que aparece ¿dónde? En la Torá. Todo varón al octavo día debería de ser circuncidado. Y él lo fue, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, no católico, no cristiano. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, él guardaba la ley irreprensible. Ese era Pablo. Ahora, quiero hacer una aclaración porque en este pasaje algunos, como siempre, malinterpretan a Pablo. Solo como una aclaración. Ante este pasaje que acabo de citar en Filipenses, hay quienes argumentan que cuando Pablo dice en Filipenses 3:8 que todo lo tiene por basura para ganar al Mesías, más adelante él dice, ¿verdad? Y todo esto que yo puedo presumir, que fui circuncidado, que fui un fariseo, que fui de los más aventajados, irreprensible, lo que ya leímos, él después dice, todo lo tengo por basura para ganar al Mesías. Reina Valera, para ganar a Cristo. Y algunos dicen, ahí se refiere a la ley de Dios. Él aventó la Torá para ahora hacerse cristiano en el Mesías. Pero esa interpretación es falsa, ya que el mismo contexto que acabamos de leer y que a mucha gente se lo brinca, nos indica a qué se está refiriendo cuando dice todo eso lo tengo por basura. ¿A qué se refiere? A sus credenciales de excelente formación rabínica, a sus títulos que decía graduado de Harvard como fariseo, a eso que él presumía y que era parte de su reputación y su orgullo como fariseo, fue lo que él desechó y lo tiró a la basura para conocer la excelencia del Mesías Yeshua. Nunca se refirió a la Torá. Y aún así las escrituras nos dejan ver que Pablo como fariseo fue el mejor, irreprensible, el más aventajado. Pero al estar ahora en el Mesías, Pablo consideró tan excelente y maravilloso el aceptar ahora a Yeshua como el Mesías, que dijo, todo lo que he ganado hasta aquí es vano para la salvación, no me sirve de nada, al bote de la basura. El único camino a la salvación es la sangre del Mesías. Mis títulos como fariseo de nada sirven. A eso se refirió, nunca la Torá. Ahora, ¿qué significa ahora pertenecer al Mesías? Como él lo explicó. Ahora que Pablo sabe que pertenece al Mesías, ha descubierto que toda justicia viene de Dios y está basada en la fe, en el sacrificio redentor del Mesías Yeshua en la cruz. De manera que si él verdaderamente quiere ser congruente con esa fe, ha de vivir como un discípulo del Mesías, llevando el yugo de su maestro, es decir, obedeciendo la interpretación de la Torá que Yeshua enseñó. Porque vean, lo paradójico de todo es que algunos dicen, yo soy seguidor de Cristo. Ah, ¿y qué hacía Cristo? Guardaba Torá, iba a la sinagoga en Shabbat. ¿Y por qué ahora, si tú dices que lo sigues, no haces lo que tu maestro hizo? Ese es el punto. Ah, porque él vino a cumplir la ley por mí para yo no hacer nada hoy. Ah, qué fácil. ¿No sería el contrario? Vino para darte ejemplo de lo que tú tienes que hacer y te niegas a hacerlo. Ese es el gran problema. Shaul siguió los pasos del maestro, obedeciendo la Torá, la ley. Y vean, hasta aquí vamos a dejar para comprobar que Pablo fue el rabino fariseo, judío, con credenciales a las cuales renunció
para alcanzar la excelencia del conocimiento de su Mesías. Amén. Y ahora voy a entrar al otro tema que hoy vamos a tocar. Vamos ahora a los orígenes de la ley judía y vamos a repasar un poquito de historia que algunos de ustedes ya conocen para ubicar este tema. Porque ya dijimos, el tema era hablar de el rabino Shaul, que ya lo expliqué bíblicamente. Ahora vamos a ver qué cosa es la ley judía. Ponga atención en esto, muy importante lo que voy a compartir enseguida. ¿Cuáles son los orígenes de la ley judía? La base y fundamentos de la fe de Israel, del Israel del primer siglo, hasta hoy, era y es la instrucción en la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Pero además de la Torá, también están los profetas que se les llama Nevim en hebreo, y los escritos a los cuales se les llama Ketuvim. Torá, Nevim y Ketuvim dan como resultado la palabra Tanaj, que sería todo el cúmulo de los libros de lo que hoy llamamos Antiguo Testamento. Y mal llamamos, porque antiguo suena a que ya no está vigente, o otro error que hemos cometido. Ahora, estos 3 componentes, Torá, profetas y escritos, componen lo que hoy es conocido en el cristianismo como el Antiguo Testamento. Durante los años en que Israel estuvo conformado como un solo reino, ¿eso en qué tiempo fue? Durante el reinado de Saúl, David y Salomón, los primeros 3 reyes. No se tenían ni los libros de los profetas ni los demás escritos. ¿Cuál era la Biblia, por decir así, de los judíos en aquel tiempo, en la época de Saúl, David y Salomón? Solo la Torá. Era lo único que había. Además, el libro de Josué y las historias de los jueces. De todo el Antiguo Testamento era lo único que existía como escritura en la época de estos 3 reyes. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que es la Torá, los 5 libros, Josué y los jueces. Nada más. Porque después de los jueces vinieron la época de los reyes. Era todo lo que había en aquel tiempo. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Qué pasó después del reinado de Salomón? La historia bíblica dice que el reino compuesto por las 12 tribus de Israel se separó. Cuando Roboam, el hijo de Salomón, no atendió las peticiones del pueblo que le dijeron, oye, tu papá nos trató muy mal, con muchos impuestos y cargas, bájale poquito. Y él mejor, siguiendo el consejo de sus amigos, le dijo, voy a apretarles más. Ahora van a ver que aquí va a estar, les va a ir peor conmigo. Y a raíz de eso el pueblo se le voltea y 10 de esas tribus que eran de la parte norte de Israel se le rebelan y prefieren mejor conseguir como líder a Jeroboam, que no era de la casa del rey David, ¿se acuerdan? Y finalmente las 12 tribus se separan, estableciendo lo que se le llama el reino del norte, con 10 tribus bajo el gobierno de ¿quién? Jeroboam. Y por cierto, ahí puse una imagen para que usted lo entienda. El reino se le llama el reino de Israel, o la casa de Israel, o también la casa de Efraín. 10 tribus al norte, con la capital en Siquem, originalmente, y Jeroboam, que no era de la casa del rey David, es el líder. Y en el sur quedaron las tribus de Judá y Benjamín y una parte de la tribu de los levitas, porque ahí quedó el templo y los levitas eran los que ministraban en el templo. Entonces, 10 tribus al norte, 2 tribus más los levitas en el sur, que fueron fieles a la casa de David, siguieron bajo el reinado de los reyes descendientes de David. ¿Y dónde está esto? Bueno, esta historia la puede leer a partir del primer libro de Reyes, capítulo 12. Para aquellos que van a ver la enseñanza y no supieron esto, refiérase a Primero de Reyes, capítulo 12 en adelante, habla de esta separación de las 12 tribus. Esto es historia. Y luego, después de la separación, viene el cautiverio. Años más tarde, el reino del norte, que fue
liderado por reyes malos. Todos salieron como Jeroboam, idólatras, llevando al pueblo al pecado, a la idolatría. El Señor los castiga finalmente llevándolos cautivos por el imperio asirio alrededor del año 722 antes de Yeshua. Y esas 10 tribus que se fueron al exilio por los asirios que los vencieron, nunca regresaron a Israel, nunca. Se quedaron regados entre las naciones. Y luego, años más tarde, en el 587, el reino del sur, la casa de Judá, también fue llevado cautivo a Babilonia por el rey Nabucodonosor, de lo cual advirtió el profeta Jeremías, que también si no obedecían y seguían portándose mal, les iba a pasar lo mismo que sus hermanos de la casa de Israel del norte. Pero no entendieron y el Señor también los lleva al exilio. Durante el cautiverio en Babilonia fueron escritos los libros de Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Esther, Esdras y Nehemías. En ese periodo, durante el proceso que duraron allá 70 años viviendo en Babilonia, después de los cuales algunos, no todos, regresaron a reconstruir la ciudad, los muros y el templo. De esto habla el libro de Esdras y Nehemías. Usted lo sabe. 70 años después, la casa de Judá, que había sido exiliada a Babilonia, regresa a reconstruir la ciudad. Las otras 10 tribus del norte, la casa de Israel, nunca regresaron y siguieron esparcidas, aunque había profecías de que el Señor los haría regresar. ¿Y sabe cuándo está pasando esto? Ahora estamos regresando las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, 2600 años después. Aleluya. Se cumple la profecía. Ahora, ¿cuál es el origen de la ley oral? Que es lo mismo que la ley judía. Voy con esto. Vean. Mientras estuvieron cautivos la casa de Judá en Babilonia, los judíos, como también luego se les llama ya en el libro de Nehemías, con el afán de perseverar la obediencia a la Torá, lo que eran las escrituras, y que ésta no se perdiera por estar viviendo en una tierra extraña donde nadie creía en el Dios de Israel, se comenzó a elaborar una serie de reglas alrededor de cada mandamiento de la Torá que tenían como objetivo asegurar que el pueblo no se saliera de la observancia de la ley y fortalecer su observancia y aplicación. Para eso se empezaron a hacer reglas adicionales a lo ya escrito durante el periodo del cautiverio en Babilonia. ¿Y quiénes hicieron eso? Los sabios judíos que vivían allá y conocían la escritura. Pero todas esas medidas y jurisprudencia, leyes, fueron añadidas por los sabios judíos y más adelante pasaron a ser conocidas como la Torá oral. La Torá escrita es lo que ya Moisés había dejado desde que se le fue entregada en el monte Sinaí. La Torá oral o tradición de los ancianos se conformó en este periodo. ¿Y cuál fue su propósito? Asegurar que el pueblo no volviera a abandonar la Torá, que no se salieran a la idolatría, a las prácticas paganas, y le agregaron mandamientos y reglas que se le llama el cerco alrededor de la Torá para asegurarse que la gente, el pueblo, no se desviara. El propósito original fue bueno, y eso es lo que se le llama la Torá oral o tradición de los ancianos. Para darle autoridad a esa ley oral, a esa tradición, entre el pueblo, se recorrió a la idea de que esta Torá oral le había sido dada también a Moisés en el monte Sinaí, junto con los escritos que se le dieron, juntamente con la ley de Moisés. Y se empezó a argumentar que esa tradición ya venía desde el tiempo de Moisés, pero que se había transmitido no por escrito, sino de forma verbal. Y eso es lo que creen los judíos hasta hoy, ¿sabían? Pero esa Torá oral, que se fue transmitiendo de generación en generación, según les hicieron creer, y que después quedó compilada
en documentos que hoy existen, como el Talmud de Babilonia, el Talmud de Jerusalén, la Mishnah, la Gemara y otras obras judías de gran riqueza histórica de aquel tiempo para acá, se fue conformando la tradición oral, la ley judía. Es decir, la Torá oral comenzó a desarrollarse a partir del cautiverio de Babilonia hasta los tiempos del Mesías y hasta la actualidad en esos documentos que estoy citando, el Talmud, la Mishnah, la Gemara y otras obras. ¿Vamos bien hasta aquí? Okay. Eso es la tradición oral. ¿Desde cuándo viene? Desde el cautiverio en Babilonia. Antes de eso no existía. Al menos no de forma escrita, sino era solamente tradición oral de boca en boca, que eso sí es cierto y que ha sido parte de la tradición del pueblo de Israel. Con el paso del tiempo se convirtió en la autoridad principal de la secta farisea para interpretar la ley de Moisés, ya en la época de Yeshua. Aunque los saduceos, que era otro grupo dentro del judaísmo, se oponían a la Torá oral, los fariseos la tomaron como su instrumento para interpretar las escrituras. Pero era tradición, eran mandamientos agregados. Y gran parte del orden y los protocolos que se observaban en el templo de Jerusalén durante el primer siglo estaba influenciado por dicho pensamiento basado en la Torá oral o la tradición de los rabinos, ya no por la Torá escrita. Y aquí llegamos a lo que se le llama la halajá. Diga conmigo halajá. Eso en hebreo significa la ley judía. Cuando usted escuche eso, a eso se refiere. Y fue que en la medida en que la Torá oral, o ley oral, como también se le llama, se fue sistematizando desde aquel tiempo del cautiverio en Babilonia, pasó a ser lo que luego se le conoce como la halajá o ley judía, hasta el día de hoy. Se fue sistematizando esa ley, tradición de los rabinos, tradición oral, no ley escrita. Y la ley judía es pues el conjunto sistemático de leyes desarrolladas desde el cautiverio en Babilonia, que son la base del sistema religioso que hoy conocemos como judaísmo. El judaísmo es una religión, fue la religión de los apóstoles, aunque ellos no aceptaban la tradición oral. Los fariseos sí. De aquí en adelante, y solo para propósitos de contrastar la ley oral con la ley de Moisés, me voy a referir a todo este sistema de tradiciones como ley judía nada más. Ley judía no es lo mismo que la ley de Moisés. ¿Queda claro? Es la tradición rabínica, desde el cautiverio en Babilonia. Ahora quiero aprovechar aquí para hacer un comentario importante. No es que la tradición oral no exista en el pueblo de Israel, lo cual yo ya he enseñado en otros mensajes, de que sí es válido y ha probado de que ha existido una tradición oral desde tiempos muy remotos, desde la época de los patriarcas, que se ha difundido en Israel y que son parte de sus creencias y tradiciones. Sin embargo, aquí voy a tratar de resaltar la parte negativa de cómo los fariseos se excedieron en el uso de la tradición oral para contradecir incluso la Torá escrita, que es lo que voy a resaltar en esta enseñanza. Ahora, ¿quiénes eran los fariseos? Según un libro que se llama Una introducción a la historia y a las fuentes de la ley judía, en el capítulo 2, que se llama La ley judía durante el periodo del segundo templo, o sea, en la época de Yeshua, el primer siglo, dice esto acerca de los fariseos, y cito: los fariseos surgieron como grupo alrededor del año 160 antes de Yeshua. Ellos buscaban desarrollar prácticas y analogías de los rituales que se hacían en el templo y traerlos al hogar, a las casas, o sea, difundirlos, sacarlos del templo. Sostenían que la tradición oral había sido dada por Dios a Moisés
junto con la Torá escrita en el monte Sinaí. Esto es algo que los saduceos, el otro grupo judío de ese tiempo, se oponían. Ellos decían, no, 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 nada más fue la ley escrita. Y los fariseos decían, no, también fue la ley oral. Se le dio a Moisés. Y en esa discusión estaba. Esos eran los fariseos. Y aquí cito algo más de este libro, que es muy importante. Los rabinos fariseos y la ley judía. Cuando los rabinos escribieron la historia de la ley judía de acuerdo a su concepción de la ley oral, lo plasmaron así. Y cito, Moisés recibió esta ley en el Sinaí y la entregó a Josué, según ellos. Y Josué a los ancianos de Israel. Y los ancianos a los profetas y los profetas a los hombres de la gran sinagoga. Ese era el nombre del cuerpo de gobernantes que había en Israel durante el tiempo de Esdras, después de que retornaron de Babilonia. Se les llamaba la gran sinagoga, la gran asamblea. ¿Qué pasó? Simeón el justo fue un remanente que quedó de esa gran sinagoga de la época de Esdras. Y Antígono de Soco, otro personaje, recibió esta ley de Simeón, el justo. De ahí, según ellos, se dice que 5 pares de autoridades recibieron esta ley de sus predecesores, conectando así a la gran sinagoga con las escuelas rabínicas de la época previa a Yeshua. Fíjense cómo viene todo, según ellos. Desde Moisés hasta los fariseos se vino transmitiendo esa tradición oral, según esta historia. Llegando a las escuelas rabínicas cuyas disputas dominaron la literatura tanaítica. ¿Qué significa la literatura tanaítica? La ley judía después del segundo templo. Así se le llamaban a los judíos tanaítas. Después de que el templo se destruyó, la tradición oral siguió continuada por ellos. ¿Y quiénes eran estos personajes? Bueno, 5 pares son, y finaliza con el cuarto par. ¿Quiénes son? Shemaía, Y Abtalión, y en el segundo periodo de Herodes el Grande, Gilel y Chamay. Fíjense entonces cómo, según esta historia, desde Moisés, que recibió la tradición oral, según ellos, Josué, los profetas, la gran asamblea en época de Esdras, y finalmente termina con las escuelas rabínicas de Gilel y Chamay, que según ellos traen toda esa tradición, que fue contra los que Yeshua se tuvo que oponer en su ministerio, los fariseos. ¿Vamos bien hasta aquí? Es historia, pero es importante para conectar. Ahora, vamos a aterrizar esto. La ley escrita contra la ley oral, porque no es lo mismo, versus ley oral. El documento citado también reconoce que la Torá escrita prohíbe tal cosa como una Torá oral. ¿Y por qué? Y cito, sabemos que los grandes tratados de la Mishnah y el Talmud fueron preparados para perpetuar los valores de una tradición que creció a través de los siglos y que corría el riesgo de desaparecer si no se guardaba por escrito. La voluntad de Israel de sobrevivir prevaleció a pesar de la inhibición en contra de escribir cualquier cosa fuera de lo que ya estaba escrito. O sea, una Torá oral para agregarle mandamientos a lo ya establecido era prohibido o permitido por la Torá. El Señor, ¿qué dijo? Pónganle más, no le hace, mientras sea parecido a esto. ¿Qué dijo el Señor? ¿No? Al escribir la Torá oral, los rabinos buscaron perpetuar sus tradiciones, sí, pero después de la destrucción del templo en el año 70 por los romanos, todas estas enseñanzas orales fueron escritas en lo que se le llama la Mishnah, que comenzó a ser recopilada alrededor del año 200 después de Yeshua. Y hasta el día de hoy los judíos ortodoxos la tienen como de igual valor que la escritura. ¿De dónde dice que cualquier tipo de Torah oral está prohibido? Bueno, Deuteronomio 4:2. ¿Qué dice la escritura? No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella,
para que guardáis los mandamientos de Yahweh vuestro Dios que yo os ordené. Entonces la misma Torah decía, no le van a agregar, pero ¿qué hicieron los judíos? Para perseverar la tradición le agregaron la Torah oral, que es la ley judía que hasta hoy se guarda. Ahora, para poner las cosas en perspectiva, considere por un momento el tamaño de la ley oral en el primer siglo, en la época de Yeshua y de Pablo, y luego compárelo con la ley de Moisés. Ahí les va. Sabemos que el Tanaj, mal conocido y llamado como Antiguo Testamento, está dividido en la Torá, los primeros 5 libros, los profetas y los demás escritos. Amén. Y la Torá son los primeros 5 libros llamados los libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahora, le voy a lanzar ahí un reto, mire. Vamos a comparar el contenido de la Torá escrita, los primeros 5 libros de Moisés, con la tradición oral que se fue formando desde el cautiverio de Babilonia hasta nuestro tiempo. Si usted toma su Biblia y separa esos primeros 5 libros y mide su grosor, ¿cuántas páginas son? Yo ya lo hice. En una Biblia que tengo, Reina Valera, del 60, son alrededor de 209 páginas. Si agarra la versión King James en inglés, son como 290 páginas. Eso es lo que contienen los 5 libros de Moisés, la ley de Moisés, la Torah escrita, desde Génesis hasta Deuteronomio. 209, 290, y mucho páginas. Pero si usted va y toma la Mishnah, que es un tratado de ley judía, tradición rabínica, por ejemplo, la traducción, porque hay varias, la traducción de Danby, que la pongo ahí arriba en ese libro negro, ese es la Mishnah judía, que usted puede tener hoy en una biblioteca, así se llama, la traducción de Danby. ¿Sabe cuántas páginas tiene? 790. O sea, que para agregarle reglas, para que se aplique bien la Torah de 200 páginas, ellos escribieron 790. ¿Y ve la comparación? La Mishnah es por lo menos 3 veces más grande que la Torah. Ahora, y si usted va al Talmud, que también es la recopilación desde el siglo segundo de todas las tradiciones judías, va a encontrar que son 39 tomos. Y ahí se los pongo. Entonces, ¿qué tiene el judaísmo hoy? ¿Más Torah o más tradición oral? Más tradición oral. ¿Y por qué cree que los judíos hoy están tan perdidos como un inconverso? Porque se llenaron de tradiciones y mandamientos de hombres, como lo advirtió el mismo Yeshua. Ahora, datos importantes. Ya me voy acercando al final. La ley de Moisés era probablemente tan solo 1/3 de toda la ley judía en el primer siglo. 1/3. ¿Por qué cree que vino Yeshua? Para tratar de renovar y volver al pueblo a la ley escrita. Porque los fariseos, por cerca de 200 años, habían llevado al pueblo a la tradición de hombres y los habían esclavizado con una serie de reglas tras reglas tras reglas. ¿Por qué Yeshua habló tanto de las reglas fariseas que ellos se habían inventado para el Shabbat? Porque eran exagerados, literalmente. No puedes hacer nada en Shabbat. Si no te lavas las manos, pecas. Si haces cualquier ayuda, incluso al prójimo, ya pecas. ¿Dónde dices eso? En la tradición de ellos, no en la Torah. Por eso el Señor los desafió, hizo sanidades en Shabbat, no para violar la Torah, para violar sus tradiciones, para desafiarlos. Porque era 3 veces más tradición oral que la ley escrita. Contenía algunas cosas buenas, sí, pero otras de plano no tenían fundamento en la Torah, y se lo voy a demostrar solo con 3 citas. Voy a citar la Mishnah para que usted vea qué es lo que dice en esas tradiciones. Primero, Elohim le dio la ley oral rabínica a Moisés, en el monte Sinai. ¿Dónde dice eso? Abot 1.1, página 1. ¿Sería eso cierto? No se puede comprobar. Eso es lo que ellos dicen. Otra cita.
Elohim hizo la alianza con Israel únicamente por causa de la ley oral. Y eso lo encontramos en Gutim 60b. Es un tratado en la Mishnah. ¿Dónde dices? No tiene respaldo en la Biblia. Los que obedecen a los rabinos son santos. Los que los desobedecen son impíos. Tabamot 20a. Fíjense, esas eran las tradiciones de los fariseos. Primer siglo. Los decretos del concilio de rabinos no se pueden cuestionar y tienen igual autoridad que Moisés. Rosh Hashanah 25a. Fíjense, para ellos la tradición oral estaba igual de autoridad que la tradición de Moisés. ¿Entiende ahora? Todo esto era tradición humana por encima de la escritura. ¿Y dónde hemos visto esto? Al leer estas cosas de la tradición rabínica de siglos, nos resulta claro que los rabinos judíos hicieron lo mismo que después hizo la Iglesia Católica Romana al establecer la infalibilidad del Papa y su tradición, que en conjunto son hasta ahora el criterio final de todo católico para interpretar las escrituras. Un católico dice, si el Papa no está de acuerdo con lo que dice la Biblia, hay que hacerle caso al Papa. O si los maestros católicos de toda la tradición del magisterio, como ellos les llaman, no dicen que esto es verdad o que esté en la Biblia, no lo vamos a creer. Eso fue lo que hizo el catolicismo. Aunque no solo la Iglesia Católica, dentro del protestantismo actual también ocurren cosas similares, porque hay tradición y a veces la tradición se sobrepone sobre encima de la escritura. Y es precisamente este tipo de pensamiento lo que Pablo quiso combatir en la carta a los Gálatas, toda la tradición farisea de la cual él mismo fue parte. Entonces, eso es el verdadero trasfondo de la carta a los Gálatas, y aquí lo voy a resumir para concluir la enseñanza. Hay que entender a Pablo. Pablo no está hablando en la carta a los Gálatas en contra de guardar la Torah escrita y de obedecer los mandamientos dados por Dios a Moisés. No, eso no lo dijo en ninguna parte. Más bien se está oponiendo al sistema religioso fariseo desarrollado en su tiempo por el judaísmo rabínico, que se había adjudicado una autoridad exclusiva como instrumento de salvación, y según ellos eran los únicos que podían determinar cómo una persona podría ser aceptada por Dios. Ellos creían tener el control de todo, como hoy lo hace el catolicismo. Malinterpretando pasajes, ¿verdad? Otro de los que se malinterpreta es cuando Yeshua le dice, ¿verdad?, que les da las llaves del reino. A quien ellos aten pecado los pueden atar en la tierra o desatar. Y ahí dicen, vean, la iglesia tiene el poder de decir a quien perdona y a quien no perdona pecados. ¿Dónde dices? Malinterpretando, como lo hicieron los judíos. Por lo tanto, es importante comprender que el judaísmo no es sinónimo de guardar la ley de Moisés. Judaísmo es el sistema de creencias que proviene de todo lo que se desarrolló a partir del cautiverio en Babilonia. Tradición oral, leyes rabínicas, mandamientos rabínicos fariseos. A eso fue a lo que Pablo se opuso en la carta a los Gálatas, como lo hizo también Yeshua en sus debates con los fariseos. ¿Lo estamos entendiendo? Y voy a dar solo un ejemplo. ¿Se acuerda usted cuando en la carta a los Gálatas, capítulo 2, verso 14, dice que Pablo reprendió a Pedro? Para aquellos católicos que dicen que todos los papas son perfectos, irreprensibles, infalibles. Bueno, su primer papa no lo fue. Ahora va usted a entender por qué este pasaje. Entendiendo todo lo que era la tradición rabínica, la ley judía, que no era la ley de Moisés, esto nos va a permitir entender por qué Pablo reprendió a Pedro en este pasaje. Por obligar a los gentiles a judaizar. Fíjese qué dice el pasaje, Gálatas 2:14. Pero cuando vi, dice Pablo, que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Pero por qué le dijo esto? ¿Qué le quiso decir? Bueno, Pablo no lo confrontó
porque estuviera enseñando a los gentiles a guardar la Torá. No era eso. Porque algunos dicen, es que Pedro quiso judaizar enseñando Torá a los gentiles, por eso Pablo lo reprende. No, 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 no. Si eso hubiera hecho, le hubiera dicho, bien hecho, Pedro, porque eso era el evangelio, la Torá, la escritura. Lo confrontó porque con su actitud los hizo someterse a los gentiles a una ley rabínica del judaísmo que no tenía fundamento en las escrituras. ¿Y cuál era esa ley rabínica? Que un judío no puede comer en la misma mesa con un gentil. O sea, cuando Pedro estuvo con esa comunidad de hermanos que provenían de los gentiles, se sentaba a comer con ellos. Vénganse, vámonos a comer, hermanos. No respetaba la ley oral que a él le habían enseñado como judíos los fariseos. Pero cuando llegaron hermanos de Jerusalén, que eran judíos fariseos convertidos, en cuanto lo vio, se separó del grupo de hermanos. Porque dijo, si estos me ven ahorita a comer con los gentiles, me van a reprender. O sea, fue hipócrita. Por eso Pablo le dice, a ver, Pedrito, yo te vi ayer comiendo con los hermanos gentiles, ¿por qué ahora que llegan los hermanos de Jerusalén te apartas? ¿Les tienes miedo? Porque la ley rabínica farisea decía que era pecado comer con un gentil siendo judío. ¿Por qué te apartas? Esa fue la reprensión. No porque enseñara Torá, sino porque estaba simulando basado en una tradición rabínica. ¿Por qué tienes miedo? Si eso no está prohibido en la Torá escrita, no es pecado. Amén. Ese era el problema. Entonces, la ley judía en el primer siglo, para la época en que Yeshua nació, el judaísmo ya no estaba basado en la ley de Moisés, por desgracia, sino en tanta ley oral judía que se había diseminado. Es decir, ahora tenía más valor cumplir la halajá judía que obedecer los mandamientos de Dios, sin importar que esa halajá o ley judía fuera contraria a lo escrito en la Torá y los profetas. Esa era la contradicción. El judaísmo del primer siglo sostenía que la obediencia a la ley de Moisés solo era válida si se hacía a través de la ley judía y que solamente así una persona era hecha justa ante Dios. O sea, para el judío que venía de esa tradición rabínica, tú tenías que guardar la Torá escrita más toda la tradición de los ancianos para ser justificado. Entonces, ¿ahora entiendes por qué Pablo escribe la carta a los Gálatas? ¿Para deshacerse de qué? ¿De la Torá escrita o de la tradición rabínica? De la tradición rabínica. A esa ley se refiere él y le dice, es así, sáquenla. Es así, no a la Torá escrita. Bien, la ley judía. Cuando un judío observante en el primer siglo y aún en la actualidad utilizaba la expresión la ley, no siempre se estaría refiriendo a la ley de Moisés, aclaración, sino que estaría usando terminología rabínica que podría significar la ley de Moisés o la ley judía. La usaban de manera indistinta. De ahí subrayo, de ahí la gran necesidad de entender que cuando Pablo escribe a los Gálatas acerca de la ley, no siempre se está refiriendo a la ley de Moisés, sino muchas veces se va a referir a la ley judía, a la tradición rabínica de los ancianos. Sino que está usando esa terminología dentro del lenguaje judío que todo rabino y judío del primer siglo en general ya conocía. Ellos sí, nosotros no. Esa es la diferencia. Advertencia. Si lo mencionado hasta aquí no se entiende, no se entenderá tampoco el Nuevo Testamento. Óigalo bien. Si no entendemos el trasfondo cultural, teológico del primer siglo, el Nuevo Testamento va a estar casi velado para nosotros. Y antes que esa afirmación lo ofenda y diga, está usted loco, hermano, considere que si no entendemos la diferencia entre la ley de Moisés y la ley judía que estoy explicando, entonces no se entiende al judaísmo del primer siglo y en consecuencia no se pueden entender las palabras de Yeshua y los demás apóstoles como Pablo. Porque en ese primer siglo
Era la creencia que había y nosotros no lo hemos conocido. No se enseña esto en las iglesias, en las prédicas, en institutos bíblicos ni en seminarios. Porque esto no es una cuestión de interpretación personal mía o de los que estamos en el movimiento de raíces hebreas. Es una verdad que nadie puede cambiar porque es de carácter histórico, es historia que habíamos desconocido. Por eso, falta entendimiento. Y es precisamente la falta de este entendimiento lo que ha provocado que todo el catolicismo romano y la mayor parte de las 40,000 denominaciones cristianas que existen en la actualidad hayan elaborado la doctrina anti-Torah que le atribuyen a Pablo y que hoy conocemos y fue extraído de la mala interpretación de la carta a los Gálatas y pasajes como a la carta a los Romanos que escribe Pablo. Todo por pensar, y aquí subrayo, que cada vez que la palabra de ley es mencionada por Pablo en Gálatas, se está refiriendo a la ley de Moisés. No, error. Cuando él dice la ley, ahí está interpretada en español, tiene que saber cuál ley, la ley judía o la ley de Moisés. Eso es lo que el cristianismo nunca se cuestionó porque ignoramos el trasfondo histórico del primer siglo. Y aquí concluyo con esto. El texto, y esta es una regla y principio de interpretación, todo texto se debe de interpretar en su debido contexto. Si usted saca un texto del contexto, lo va a malinterpretar. Los Gálatas sí estaban familiarizados con todo este entendimiento y conceptos de lo que es la ley de Moisés y la ley judía. Ellos sí lo sabían. Por eso Pablo lo utilizó, esos términos en sus cartas sin explicarlo, porque los primeros que recibieron esta enseñanza de su carta conocían bien la diferencia entre ley judía y ley de Moisés. Pero ahora, 2000 años después, cuando estos mismos términos son desconocidos por el cristianismo en el siglo XXI, lo leemos en la Biblia, en la carta a los Gálatas, y muchas veces ni siquiera nos detenemos a estudiar qué significado tiene este versículo en su debido contexto, y ahí está el error. No estudiamos, no analizamos. Y lo que más preocupa, y con esto cierro, es que la gran mayoría de los cristianos modernos desconocen ese trasfondo judío del primer siglo y además se resisten a conocerlo. En pocas palabras, si alguien no conoce el trasfondo histórico de la época de Pablo, sobre esta diferencia que yo expliqué entre ley judía y ley de Moisés, no va a entender a Pablo y lo va a malinterpretar. Por eso, para la siguiente enseñanza quiero continuar con este tema y lo voy a llamar así: Pablo, su entendimiento de la Torá y su respuesta a la ley judía. Ahora sí ya entiende que son dos cosas, Torá y ley judía. Vamos a ver qué dice el rabino Shaul en la carta a los Gálatas, refiriéndose a la ley judía, la tradición de los ancianos. Y va a ser muy interesante entender qué fue lo que él quiso enseñar. Yo espero que se haya entendido esta enseñanza, que sea analizada, que la repasen, porque en verdad esta es la esencia para entender la carta de Pablo a los Gálatas, y esperamos que las personas que ven la enseñanza la comenten. Nos damos tiempo para leer sus comentarios, y si les fue de bendición, que la recomienden. Shalom desde la congregación Proyecto de Vida. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.